lo que eran los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios eran principalmente, tráeme por favor un vaso con soda, un vaso con soda. Eran inhibidores de la enzima ciclooxigenasa tipo 1. La ciclooxigenasa básicamente convertía el ácido araquidónico en prostaglandinas y la íbamos a tener ubicada en diversos tejidos. En los tejidos que estaban inflamados en forma crónica íbamos a tener un predominio de la ciclooxigenasa tipo 2. La ciclooxigenasa tipo 2 básicamente iba a expresarse en los tejidos inflamados. Entonces, fíjate, yo lo primero que hago es referenciarlos a este gráfico, donde vamos a tener que la ciclooxigenasa va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandina. Después hablamos de eso. No hay nada, después hablamos de eso. Lo que pasa es que la ciclooxigenasa tipo 1 va a estar presente en todos los tejidos y la ciclooxigenasa 2 es la ciclooxigenasa que va a aparecer en respuesta a un proceso inflamatorio crónico. Entonces vamos a tener que los AINE se clasificaban sobre todo por sus mecanismos de acción. Y la mejor manera de clasificar sus mecanismos de acción era básicamente esta clasificación de cuateofamilias. Esta es la que te va a servir, por favor, utilizala. Aquellas drogas que solamente bloquean a la ciclooxigenasa tipo 1 va a ser el ácido acetilsalicílico a bajas dosis. Los que no son selectivos, quiere decir los que bloquean las dos ciclooxigenasas, van a ser la enorme cantidad de todos los antiinflamatorios, diclofenac, ibuprofeno, naproxeno, tolmetina, ketorolac, ketoprofeno, tenoxicam, todos los que vos conozcas, no pueden diferenciar entre la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienen un buen efecto antiinflamatorio, pero al mismo tiempo también van a tener efectos secundarios adversos y principalmente va a ser la irritación a nivel gástrico. ¿Y por qué ocurre eso? Porque bloquea la ciclooxigenasa que produce prostaglandina y la prostaglandina en forma natural en el estómago va a actuar aumentando la secreción de bicarbonato y la irrigación de la mucosa gástrica. ¿Sí? Después vamos a tener la tercera categoría, que van a ser drogas que prefieren inhibir la ciclooxigenasa 2, aunque también inhiben la ciclooxigenasa 1, cuya droga más importante es el meloxicam. Había una droga que se llama nimesulida, hoy no está en el mercado, pero la mejor es meloxicam. Y después vamos a tener los inhibidores altamente selectivos de la COX-2, que no inhiben a la ciclooxigenasa 1. Entonces, vamos a tener como principal característica que no van a producir efectos adversos gastrointestinales, no producen irritación gástrica. ¿Sí? Bueno, entonces comenzábamos, esto lo hablamos, la definición de AINE son antiinflamatorios no esteroides que van a tener al mismo tiempo un mecanismo antiinflamatorio, un mecanismo antipirético y un mecanismo analgésico. Esto ocurre al mismo tiempo, ¿por qué? Porque inhiben la formación de prostaglandina al inhibir la enzima ciclooxigenasa. ¿Sí? Bueno, estos mecanismos de acción no son tan importantes, lo vamos a ver seguramente en farmacología, pero sí lo que va a ser importante es que aprendamos a memorizar en nuestra materia las familias de antiinflamatorios, porque todos estos antiinflamatorios
los vas a ver en las farmacias, ¿sí? Vamos a comenzar, comenzar con el primer concepto que tenés que recordar. Todos los AINES tienen efectos similares. Sin embargo, en la clínica o en la farmacia vas a utilizarlo de acuerdo a diferentes características, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vas a tener algunos que se utilizan en uso oral. Entre los mejores vas a tener el ibuprofeno y el diclofenac, ¿sí? Y otros que vas a utilizar especialmente por vía inyectable, como puede ser la dipirona, que es la novalgina, el clonixinato de lisina y el ketorolac. Bueno, en función de eso, vamos a estudiar las familias. Y vamos a la primer familia, ¿sí? La familia del ácido acetilsalicílico. Bueno, el ácido acetilsalicílico es la aspirina que tenemos acá. Lo primero que tenés que recordar es la relación estructura-actividad, porque en función de la estructura esta, vamos a encontrar que la relación estructura-actividad nos va a dar un grupo ácido carboxílico, un grupo aromático, ¿sí? Y un resto que va a estar en posición meta o en posición para. Bueno, este resto es la porción acetilada de la molécula. Pero la aspirina fue el primer antiinflamatorio y tenemos que hablar de algunas particularidades de la aspirina. La aspirina va a tener una particularidad que no tiene ningún otro antiinflamatorio y es el hecho de que va a producir la acetilación de una enzima que se llama tromboxano sintetasa. Y lo que vamos a encontrar entonces es que la aspirina a bajas dosis va a ser antiagregante plaquetario. Sí, y vos sabés que sí, porque hablan del efecto de la aspirina como un agente de protección cardiológico. Claro, en coronopatía isquémica o en enfermedades coronarias, tenemos que prevenir la formación de trombos. Entonces vamos a utilizar la aspirina. La aspirina es la única droga que va a tener este efecto antiagregante plaquetario. Y encima lo tiene a dosis muy baja, dosis que oscilan entre 150 y 325 miligramos. ¿Sabés qué es esto? La mitad de una valaspirina, porque la valaspirina normal, tiene una concentración de 500 miligramos. Por lo tanto, la dosis antiagregante es la mitad. Oscila entre 150 y 325. Entonces, bueno, es con el concepto de que utiliza media valaspirina. El efecto antiagregante es prolongado, dura un día. Por eso la toma de una media aspirina o una aspirina en bajas dosis va a tener este efecto antiagregante. Sin embargo, el efecto antiinflamatorio y analgésico de la aspirina ocurre a dosis más altas. Y ahí apelo a tu recuerdo, si alguna vez te dolió la muela y tomaste aspirina, vos sabés que la aspirina como analgésico y antiinflamatorio se utiliza cada 4, cada 6 horas, cada 6 o cada 4 horas. Entonces, cada aspirina tiene 500 miligramos, si tomás 4 al día es alrededor de 2000 miligramos. Entonces, la dosis antiinflamatoria, analgésica y antipirética van a ser 2000 miligramos por día y la dosis antiagregantes plaquetaria oscila entre 150 y 325 miligramos. Por eso decimos que la aspirina tiene dos mecanismos y estos dos mecanismos dependen de la dosis. Ustedes que están en farmacia, fíjate que existen cardioaspirina y vallaspirina, cardioaspirina y vallaspirina. Bueno, pero con el mismo criterio de relación estructura-actividad que era sustituir en meta el ácido salicílico, aparece otra droga que no existe en Argentina, se llama diflunisal
Y esa droga existe en Estados Unidos. Como vos ves, tenés el grupo carboxilo, el grupo benceno y una sustitución en meta, pero ahora de un grupo bencénico con dos sustituyentes halógenos. ¿Sí? Bueno, el diflunisal es un antiinflamatorio puro. Vamos ahora a la familia de las drogas arilacéticas. Las drogas arilacéticas tienen los mismos efectos que habíamos visto para todos los AINES, antiinflamatorios, analgésicos y antifebriles. ¿Sí? Acá te vas a ayudar en algo, te va a ayudar el concepto de que todos los nombres terminan en AC. Y acá te muestro algunos: diclofenac, aceclofenac, fentiazac, y tenés otra droga importante, el ketorolac, que vamos a ver más adelante, pero también tenemos algunas drogas que rompen con esta, con esta regla, como la nabumetona y la tolmetina. Nabumetona y tolmetina. Bueno, ¿qué es lo primero que encontramos? Encontramos ahora que tomando la relación estructura-actividad de la aspirina, ya ahora no utilizamos el ácido salicílico, sino que ponemos un carbono entre el grupo carboxílico y el grupo aromático. Y siempre vamos a mantener la sustitución en orto, en este caso, con un segundo grupo lipofílico o aromático. Y acá te surge la estructura del diclofenac. ¿Y por qué la familia se llama arilacética? Bueno, la familia se llama arilacético precisamente, ¿por qué? Porque la parte ácida, como vos ves, es un grupo arilacético. En general vamos a encontrar que la mayoría de los antiinflamatorios van a tener que tener una forma de 7, ¿sí? Una forma de 7. En la forma de 7 vas a tener básicamente un anillo, un grupo carboxílico aquí, ¿sí? Y después vamos a tener un grupo aromático capaz de generar enlaces lipofílicos y un segundo grupo aromático capaz de hacer enlaces lipofílicos. Entonces, fíjate lo que ves acá. Lo que vemos acá básicamente es la estructura del diclofenac. Un grupo aromático, acá tenés el grupo arilacético. ¿Sí? Bueno, esto va a ser característico y esto hace que tengamos muchísimos derivados. Y acá te muestro algunos: fentiazac, aceclofenac, nabumetona y tolmetina. Pero la droga más importante sin duda es el diclofenac. ¿Por qué? Porque es el que va a producir menos efectos adversos. ¿Cuáles eran? Irritación gástrica. Y otra cosa que es importante, si vos te memorizás el cuadro de duración de efecto, vas a encontrar que el diclofenac tiene una duración de efecto corta, por lo tanto se utiliza cada 6 horas. Acordate, cada 6 horas. El metabolismo es muy sencillo, se desalquila la amina, se separan los grupos aromáticos, esta se oxida, esta se elimina rápidamente por orina porque es lipofílica. Y de hecho, incluso el propio grupo carboxílico puede hacer también metabolitos glucurónicos y eliminarse libremente. Por eso tiene un tiempo de vida media relativamente corta. Seguimos. Bueno, el diclofenac forma parte de los antiinflamatorios del grupo 2. Él no diferencia entre la ciclooxigenasa 1 de la 2. Y esto vas a encontrar en farmacia muchísimas formas
muchísimas formas comerciales de diclofenac. Acá tenés el diclofenac 50 y 75, acá tenés el diclofenac dietilamónico. ¿Para qué? Para poder ser absorbido a nivel de la piel. Acá tenés el Anaflex, diclofenac sódico, y acá tenés otro diclofenac tópico, ¿sí? Y acá tenés el diclofenac inyectable. Diclofenac también es bastante activo por vía inyectable, se puede dar tanto por vía intramuscular como vía venosa. ¿Sí? ¿Y cómo recomendás en la farmacia el diclofenac? Un diclofenac cada 6 o cada 4 horas. ¿Para qué la podés utilizar? Para casi cualquier cosa. Para enfermedades inflamatorias de las articulaciones, como la artritis, la artrosis, ¿sí? Inflamaciones de ligamento, como tendinitis, bursitis, y ya sabes, hasta dismenorrea y dolor postoperatorio. El diclofenac es lo que más vas a vender en la farmacia. ¿Me siguen todos? Hola. Sí, profe. Hola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o vamos bien? Hola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con el diclofenac? Mirá que te van a vivir preguntando en la farmacia. Profe, ¿Seguimos? usted Sí. dijo cada 6 horas, pero dependiendo de si es 50 miligramos o 75, No, ¿cómo en general mismo? utilizás el de 75 o el de 50 cada 6 horas. Por ahí el de 75 dura un poco más el efecto, es más potente, pero como todo, tenés dosis un poco más alta y baja, ¿sabes? Ah, bueno, profe, gracias. Seguimos. Otro de esta familia se llama Ketorolac. Pero el Ketorolac es un poco especial. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar y vos lo vas a vender en la farmacia, sobre todo como analgésico. Es decir, tiene un poco más de ganancia con respecto al diclofenac en el hecho de que es más analgésico que antiinflamatorio. Entonces, lo vas a utilizar mucho en pacientes internados después de operarse, van a utilizar el ketorolac por vía inyectable, sobre todo porque se adapta muy bien a la vía inyectable. ¿Sí? Bueno, también viene en forma de gotas oftálmicas, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que decir que del ketorolac. El ketorolac por vía inyectable es tóxico, es muy buen analgésico, pero es tóxico. Entonces tienen que recordarse que el uso intravenoso o intramuscular, es decir, inyectable, tiene que tener como máximo cerca de 3 días, sí, de 3 días hasta 5 días podría ser la forma inyectable, porque después hay una toxicidad nefrológica. En cambio, la vía oral del ketorolac se puede utilizar en forma más prolongada, de 7 a 10 días. ¿Sí? Entonces, el concepto es formas orales de ketorolac se pueden utilizar bastante bien durante mucho tiempo, sobre todo es analgésico, pero la forma inyectable se puede utilizar como máximo 3 a 5 días. ¿Sí? Siempre los AINE, como tienen el mismo mecanismo de acción, siempre hay que utilizar uno, no sirve la combinación de dos AINE de una misma familia. Aunque hay algunas excepciones que te voy a mostrar más adelante. ¿Sí? Bueno, el ketorolac es bueno como analgésico, por lo cual lo van a utilizar para tratamiento postoperatorio. Y fíjate, podemos utilizar una dosis máxima de hasta 90 miligramos, es decir, 3 ampollas de 30 miligramos
por día, ¿sí? La duración máxima del tratamiento debe ser de 2 días, por aquello que te dije que el ketorolac es tóxico cuando lo utilizamos por vía inyectable por mucho tiempo. Pero ¿cuál es el concepto? Se utiliza después de la cirugía de una fractura o algo así, por lo tanto van a tener el uso corto en postoperatorio. Y de ahí tenemos que el ketorolac es una droga muy adecuada, ¿sí? Mirá, acá tenés el ketorolac de 10 miligramos, es la otra presentación oral, ¿sí? Es la otra presentación oral. Y el ketorolac inyectable viene en 30 y en 60 miligramos. Bien, vamos ahora a la segunda familia, derivados del ácido propiónico. Acá tenés 2 cosas que recordar. Primer concepto, cumple toda la relación estructura-actividad que habíamos visto para los arilacéticos. El segundo concepto es que su nombre siempre termina en eno, ibuprofeno, naproxeno. Entonces, esta es una característica de la familia, ¿sí? Te voy a presentar las principales drogas. Van a ser el naproxeno, el ibuprofeno, el fenoprofeno, el ketoprofeno y el flurbiprofeno. Sin embargo, en la práctica diaria, las drogas más importantes son el ibuprofeno y el naproxeno. Bueno, acá te los presento. Ibuprofeno. Ahora, ¿por qué se llaman estructuras arilpropiónicas? Se llaman estructuras arilpropiónicas porque fíjate, ahora el grupo arilacético tiene un grupo metilo. Entonces ahora es un grupo arilpropiónico. Este grupo arilacético, como vos ves y te das cuenta, termina siendo un grupo quiral. ¿Sí? Termina siendo un grupo quiral. Entonces vas a tener 2 familias de antiinflamatorios, los levos y los dextros, ¿sí? Bueno, lo primero que tenés que recordar es que las formas dextro son las más potentes. Las formas dextro son las más potentes. Entonces, acordate, vas a encontrar algo. Vas a encontrar que el ibuprofeno es un racémico y existe solamente la forma dextro que se llama dexibuprofeno. ¿Te acordás? Dexibuprofeno. Acordate, lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. Bueno, ¿qué más hablamos de esta estructura? Que vamos a ver que respeta la forma del 7 que habíamos dicho en el espacio. En primer lugar, un grupo carboxílico, tal como viste, un carbono que va a ser flexible y lo otro que vimos, un grupo aromático capaz de hacer enlaces lipofílicos y un segundo grupo también con capacidad de generar enlaces lipofílicos. ¿Querés verlo? Mirá, acá tenemos el primer grupo y acá tenemos un isopropilo. Y acá tenemos la parte del grupo carboxilo. ¿De quién estamos hablando? Del ibuprofeno. El ketoprofeno, fíjate, cumple exactamente la misma relación de estructura-actividad. De ahí a que es tan sencilla la síntesis y el diseño de los antiinflamatorios no esteroides. Y tenés otro más. Tenés acá el flurbiprofeno. Una diferencia que podías poner a comparación de los arilacéticos es que podemos tener la sustitución en la posición para o en la posición meta, en cualquiera de los dos. Como vos ves, en el caso de ibuprofeno y flurbiprofeno, la sustitución está en la posición
para. La sustitución está en la posición para. ¿Sí? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, ¿qué te importa a vos en la farmacia? Sobre todo, mirá, acá en esta familia tenés dos grandes drogas importantes. Dos grandes drogas importantes. Vas a tener un antiinflamatorio con un tiempo de duración relativamente corto, la dosis se da cada 8 horas, que es el ibuprofeno. Entonces, vos podés dar, frente a una fractura o alguna inflamación, una dosis adecuada de ibuprofeno cada 8 horas. Pero también vas a tener una droga de acción prolongada, el naproxeno. El naproxeno para enfermedades como pueden ser la artrosis, en donde las personas mayores que usan antiinflamatorios lo tienen que utilizar durante mucho tiempo, tratamientos de 3 meses, de 4 meses, vos tenés que pensar que no es cómodo que tome una pastilla cada 8 horas. Entonces vas a utilizar un antiinflamatorio de una duración de acción prolongada. El naproxeno se utiliza una vez al día o 2 veces al día, ¿sí? De la misma manera, el naproxeno y el ibuprofeno son las drogas que tienen menos efectos adversos, menos efectos adversos. Hablemos del ibuprofeno. El ibuprofeno es el prototipo de estas drogas. Se absorbe muy bien por vía gastrointestinal con muy poca interacción con los alimentos y va a permitir entonces un adecuado efecto antiinflamatorio con una duración de acción que obliga a utilizarlo en realidad cada 8 horas. ¿Sí? Bueno, el uso clínico del ibuprofeno es para cualquier enfermedad inflamatoria, artritis reumática, artrosis, dismenorrea primaria, es decir, dolores premenstruales, ¿sí? Y la dosis normal sería, básicamente, si lo utilizas cada 8 horas, 600 miligramos cada 8 horas te da 2.400 miligramos, o si utilizas el de 400 te da 1.200 miligramos por día, que es la dosis más o menos la dosis más adecuada. Las dosis pueden darse cada 8 o cada 6 horas, pero el ibuprofeno tiene un tiempo de vida un poco más largo que el diclofenac. Entonces es muy bueno que vos tomes este concepto. El ibuprofeno cada 8 horas, es decir, 3 veces por día, y el diclofenac cada 6 horas, es decir, 4 veces por día. Pero el ibuprofeno es el que tiene menos efectos adversos. Entonces, dentro de los que, al ser una droga con pocos efectos adversos, es la droga que vamos a utilizar con preferencia para el tratamiento de la fiebre en niños. Tratamiento de la fiebre en niños. Y así es que vas a tener la inmensa mayoría de las presentaciones en jarabe del ibuprofeno. Y tenés acá un ejemplo del Actron y tenés el Ibupirac en jarabe, niños. Todos son bastante similares, todos tienen ibuprofeno. Y después tenés la forma oral. Tenés el ibuprofeno de 400 miligramos y después el ibuprofeno a dosis más alta, el de 600 miligramos. ¿Sí? Bueno, aplicaciones y terapéuticas. Bueno, las aplicaciones es las mismas que cualquier antiinflamatorio, pero además es preferible usarlo para el tratamiento de la fiebre a nivel pediátrico. Ya hablamos por qué eso. Y lo vas a utilizar para cualquier inflamación, ya sea una enfermedad inflamatoria crónica o puede ser también golpes, traumatismo,
distensión de ligamento, un antiinflamatorio general. Y como vos ves en el ibuprofén FEM, hasta para los dolores premenstruales. Voy ahora al naproxeno. El naproxeno es otro antiinflamatorio de esta familia, pero tiene un tiempo de vida más largo. Al tener un tiempo de vida más largo, es una medicación que vos podés dar en menos dosis por día, en una sola toma por día o en como máximo en 2 tomas diarias, ¿sí? Y así vas a tener muchas presentaciones de naproxeno. El naproxeno en general viene en 2 dosis, una dosis baja que puede ser 200 o 250 y una dosis alta que puede ser 400 o 500 miligramos. Mirá, acá tenés una de 500 miligramos, acá tenés otra de 250, de laboratorios diferentes, pero incluso el mismo laboratorio a veces te da las dos presentaciones, ¿sí? Y lo que estamos viendo ahora, vas a empezar a ver que el naproxeno es una droga tan buena que empiezan a presentarse drogas de venta libre, presentaciones de venta libre. Algo que vas a aprender en farmacia. En un medicamento cuando es de venta libre, en la caja es bien colorinche, es súper colorinche. Y bueno, vamos a tener precisamente el naproxeno como medicación de venta libre. Y fíjate lo que dice acá. Te da una dosis baja de 2,75, igual que la de 200 o la que de 250, y fíjate cada cuánto es la indicación, cada 12 horas, ¿sí? Bueno, vamos ahora a los derivados pirazolónicos. Mira, el derivado pirazolónico sigue cumpliendo la relación estructura-actividad que siempre hablamos. Mira, vas a ver básicamente un grupo carboxílico, perdón, un grupo ácido. Acá ya no es el carboxílico, es un grupo sulfónico, ¿sí? Un grupo sulfónico, acá un grupo aromático, ¿sí? Y otro grupo aromático acá, siempre con la forma en el espacio de un 7. Si dibujás la molécula de otra manera, siempre aparece un 7. Esta es la dipirona. ¿Sabes quién es la dipirona? La novalgina. ¿eh? La novalgina. Y esta que tenemos acá se llama fenilbutasona. No hay en Argentina. No hay en Argentina. Hay en Estados Unidos, una droga barata en Estados Unidos. Y vas a acordarte de algo, porque vos hiciste en los problemas de PKA y de disociación, la disociación de la fenilbutasona. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que está acá es el que se disocia, es un hidrógeno ácido, ¿sí? Es un hidrógeno ácido, porque ese hidrógeno ácido es lo que le va a dar la característica de la relación estructura-actividad del analgésico. Te vuelvo a repetir que para interaccionar con la ciclooxigenasa, vos necesitabas un grupo con carga positiva, y en el caso de la fenilbutasona se obtenía por disociación enólica. Andate a nuestros problemas de PKA unidad 2 y vas a encontrar esto, es la explicación de por qué ese hidrógeno es ácido. Es ácido. Bueno, la novalgina también es una droga que tiene algunas características especiales. La dipirona es la que está abajo, acá. Tiene otro nombre, aunque vos no creas, existe. La dipirona es una droga vieja, entonces tiene dos nombres. Dipirona es una y otra es metimazol. ¿Sí? Y la otra es metimazol, pero casi siempre lo vas a conocer como dipirona. Bueno,
La dipirona no se utiliza tanto, se prefiere utilizar el ibuprofeno para la fiebre en los niños. Pero las generaciones anteriores, tu papá, yo, tu mamá, tu abuela, siempre utilizamos jarabe de dipirona, que era el jarabe de Novalgina, para disminuir la fiebre. O sea que tranquilamente podés vender o utilizar la dipirona en reemplazo del ibuprofeno jarabe, ¿sí? La dosis es de 20 a 40 miligramos por kilo día, o sea que podés utilizar alrededor de 400 miligramos por vía oral, ¿sí? Dividida en 3 dosis. La Novalgina se da cada 8 horas también. Pero la Novalgina, a diferencia de otros antiinflamatorios, es muy soluble en medio acuoso. Por lo tanto, vas a tener una muy excelente droga para utilizar por inyección. Por inyección. Bueno, mirá, te muestro acá la Novalgina, ¿sí? La Novalgina inyectable, ampolla de 2 mililitros y viene 1 gramo. 1 gramo. Esta Novalgina tanto se puede utilizar por vía intramuscular como por vía intravenosa. Te vas a cansar de usar esto en tu farmacia. Y acá en Argentina se perdió el uso de la Novalgina como en jarabe para el tratamiento de la fiebre. Se prefiere utilizar el ibuprofeno, pero también se puede utilizar con muchísima seguridad. Y después tenés el otro concepto, el dolor cólico. El dolor cólico, ¿te acordás? Cólico urinario, cólico renal, una piedra que genera un espasmo en el músculo liso uretral, te va a dar un cólico. Y vos lo trabajabas con 2 mecanismos. Un primer mecanismo era el uso del antiespasmódico. ¿Te acordás que antiespasmódico? Metilbromuro de escopolamina, que era la buscapina, o bien el propinoxato, que era el Sertal. Pero además, como el cólico es doloroso, tenés el concepto de utilizar estas formas en formas compuestas. Y seguramente la vas a utilizar por vía inyectable. Entonces, las formas compuestas del metilbromuro de escopolamina es precisamente asociada a dipirona. A dipirona. Y ahí es lo que vos vas a tener en la buscapina compuesta. Como la dipirona es apta para dar por vía inyectable, la podés utilizar tranquilamente tanto por vía intramuscular como por vía intravenosa. Y el paciente que tiene un ataque al hígado, que tiene un cólico renal, seguramente le duele tanto porque es muy doloroso y va a la farmacia antes de ir al médico especialista. Entonces vos te quedás tranquilo, vos podés, si un sábado o un domingo le diese un especialista, le daría exactamente el mismo tratamiento, básicamente inyecciones de buscapina cada 6 o cada 4 horas, de acuerdo a los síntomas, a lo doloroso que sea. Y tenés en este caso la buscapina compuesta con la dipirona, puede ser muy adecuado cada 6 o cada 4 horas durante el primer día del dolor codílico. Después cede y el paciente puede pasar a la vía oral. Bien. ¿Hay otros derivados en Argentina? No. Dipirona es la principal que corresponde a esa familia, ¿sí? Vamos ahora a la familia de los oxicanes, ¿sí? El droga más antigua. Y acá vos vas a querer ver seguramente la relación estructura-actividad. Bueno, te muestro, la relación estructura-actividad existe y vas a tener el grupo ácido, el átomo ácido, en esa amida. Pero esa amida que está ahí, no, uno pensaría que es básica como toda amida. Sin embargo, es alcalina. ¿Por qué?
perdón, sin embargo es ácida. ¿Por qué? Porque se va este hidrogenio y los dos enlaces que quedan, perdón, el electrón que queda en la base conjugada va a resonar hacia el grupo piridino y también puede resonar hacia el grupo carboxílico. Por eso también esta estructura se comporta como una estructura ácida. Y cuando te das cuenta, cuando querés pensarlo dos veces, vas a tener cumplido también la relación estructura-actividad en donde la molécula tiene la forma de un 7. ¿Sí? Los oxicanes es una familia importante. El piroxicam era un antiinflamatorio potentísimo, 20 miligramos, pensó un cachito. El ibuprofeno, para un efecto antiinflamatorio, vos tomarías 600 miligramos cada 8 horas. 600 miligramos cada 8 horas serían 1800 miligramos de ibuprofeno por día. ¿Cuál es la dosis del piroxicam? 20 miligramos por día. Y la dosis era una o en muchos casos 2 veces al día. Una sola dosis o 2 veces al día. Entonces tenés uno de los antiinflamatorios más potentes. El piroxicam era bueno, antiguo y por lo tanto barato, aunque hay que reconocer que podía generar irritación gástrica. Era bastante frecuente que generase irritación gástrica. Entonces aparece el meloxicam, un derivado del piroxicam que se llama meloxicam. Es una droga excelente, pero además es una droga con un mecanismo de acción un poco diferente. ¿Cómo un poco diferente? Me preguntarás. Sí, porque si vos te acordás en nuestra tabla de mecanismo de acción de antiinflamatorios, el meloxicam era una droga que estaba en el tercer grupo, los que se unen a la ciclooxigenasa 1 y a la ciclooxigenasa 2, pero prefieren unirse a la ciclooxigenasa 2. Entonces vas a tener un antiinflamatorio excelente, un analgésico excelente, pero además con menos irritación gástrica que los otros, que los anteriores. Ya él está en el grupo 3 de los antiinflamatorios. Y además vas a tener un antiinflamatorio de alta potencia y de duración de acción prolongada. El meloxicam se utiliza en 15 miligramos por día. Tiene dos presentaciones, una dosis baja de 7,5 miligramos y una dosis alta de 15 miligramos para utilizarse una vez por día. Bueno, acá te muestro meloxicam, ¿no? De las mejores drogas que vas a vender en la farmacia. Viene un paciente con dolores por un traumatismo, porque se dobló el pie, se lastimó, hasta le duele la muela, le metés meloxicam, un solo comprimido por día y va a tener un mecanismo, un efecto muy bueno, muy adecuado. Incluso en las artrosis, las artritis, las artrosis, el meloxicam es la droga, es una de las drogas por su potencia y por su dosis indicada. El otro, ¿cuál sería? El naproxeno, en dosis altas, ¿sí? O en dosis bajas repetidas, ¿sí? Bueno, el meloxicam es tan adecuado que la industria farmacéutica la asoció con un derivado del cartílago. ¿Para qué? Para el tratamiento de la artrosis, ¿sí? Para el tratamiento de la artrosis. Entonces vas a tener muchos medicamentos para la artrosis en donde combinan el ácido condroitín sulfónico, que es un elemento de la estructura conectiva, o la glucosamina, con el meloxicam. Acá te muestro, por ejemplo, el Dolvazotrex en sobres, ¿sí? El Dolvazotrex en sobre es una de las indicaciones para el tratamiento de la artrosis que es muy difícil, que es muy difícil.
y que debe ser largo. Bueno, cuando se utiliza un antiinflamatorio en la tercera edad, se elige utilizar el meloxicam, que va a producir menos irritación gástrica que los arilacéticos o los arilpropiónicos. ¿Por qué? Porque te acordás que te decía, tiene un mecanismo de acción de clase 3, ¿sí? De clase 3. Antes de pasar a la familia, te muestro el piroxicam. Muy pocas presentaciones hay de piroxicam. Te voy a mostrar un par más adelante, pero vamos a encontrar que es uno de los antiinflamatorios más potentes, con tiempo de vida media prolongado. Pero ¿cuál era el problema? El problema era de que producía irritación gástrica. Que producía irritación gástrica. Más adelante te voy a mostrar algunas presentaciones que se usan de piroxicam y que la vas a utilizar en la farmacia, pero en general no vas a vender cajas de piroxicam en forma individual. Me voy a otra familia de antiinflamatorios derivados del ácido antranílico. Derivados del ácido antranílico. Tiene un nombre complicado, un nombre difícil, pero vas a ver que cumple la relación estructura-actividad. Mirá, querés verla acá, la vas a poder reconocer fácilmente. Acá tenés un grupo carboxílico, el grupo carboxílico que le da la acidez a la estructura, y acá vas a tener el grupo aromático, un grupo en una sustitución en orto, y un segundo grupo aromático. Como vos estás viendo, una vez más cumplo la regla del 7. Ves que la molécula en el espacio va a tener la forma de un 7, que ocurría lo mismo con los arilacéticos, con los arilpropiónicos, y acá ya vas a tener un grupo aromático, y acá vas a tener un segundo grupo. Como ves, cambian los nombres, pero la idea química es la misma, ¿sí? La idea química es la misma. Entonces, fíjate lo que te digo ahí, no hay nada nuevo bajo el sol, los derivados son iguales a los demás, suelen aparecer formando preparados para los dolores premenstruales. Y acá tenés el ácido meflánico, y hay otro que se llama ácido diflúnico. Busca después la estructura, la vas a encontrar, ácido diflúnico, ¿sí? Y de una droga que puede ser especial, que hay que nombrar de esta familia, es el clonixinato de lisina. Esto que tenemos acá, que ves acá, es el clonixinato de lisina. Como ves acá tenés el clonixinato, ¿sí? Y acá tenés la lisina, formado una base débil de un ácido débil y una base débil. ¿Para qué esta estructura? ¿Por qué? Porque te da una forma muy soluble del antiinflamatorio para usar por vía inyectable. Esa es la idea, poder utilizar por vía inyectable. Y acá tenés, así como utilizábamos la dipirona con la buscapina, este es el antiinflamatorio que vamos a utilizar asociado a quién? Al propinoxato. Y el sertal compuesto es clonixinato de lisina más propinoxato. El clonixinato de lisina también se utiliza como antiinflamatorio inyectable. El Dolnot, pero hoy en día se está utilizando como mejor antiinflamatorio inyectable el ketorolac. El ketorolac que conocimos hoy, familia de los arilacéticos. Bueno, derivados del ácido antranílico, ¿sí? Derivados del ácido antianílico, vamos a tener al ácido mefenánico, al miflúnico, al talmiflumato, que yo te decía, y el clonixinato de lisina.
Bueno, mira, justo tenía una transparencia. Mira, acá tenés la asociación de un antiinflamatorio con un antiespasmódico. Mira, propinoxato, clonixinato de lisina. ¿Y qué es lo que vas a tener? Vas a tener el sertal compuesto vía oral, pero también la forma inyectable para aplicar por vía intramuscular. Bueno, te tiro ahora otros conceptos. En la farmacia vas a encontrar mucho la asociación de un antiinflamatorio con un biorelajante. Con un biorelajante. Te explico por qué. Porque muchos de los dolores, vas a tener clientes que van a llegar a tu farmacia, muchos de los dolores que vas a encontrar, ¿qué son? Son contracturas musculares. Ya no del músculo liso, no espasmo, sino contracturas del músculo estriado. Entonces, alguien duerme mal, ponele vos con una mala almohada, entonces al otro día se despierta con unos nudos a nivel cervical, en los nudos en el cuello. Otra cosa que vas a encontrar, por ejemplo, en una lesión deportiva, alguien en lo que uno llama tuvo un micro desgarro o una pequeña distensión de ligamento, que no quiere decir que se haya roto, simplemente pudo haber tenido una alteración en el tejido conectivo y como reflejo se endurece, ¿sí? Se endurece. Consecuencia también del dolor. Entonces vas a encontrar que la industria farmacéutica asocia muchos antiinflamatorios con un biorelajante. Tenés sobre todo dos biorelajantes, el Pridinol y el carisoprodol. El más potente de todos es el Pridinol, ¿sí? Y el carisoprodol es menos potente. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vas a encontrar que tranquilamente podés reemplazar cualquier antiinflamatorio por esta asociación. Y fíjate, Dolvan Flex, que tiene diclofenac sódico 50 miligramos y ahora Pridinol mesilato, que es el más potente, 4 miligramos. Y así vas a tener, mirá, Flexidol Relax, Meloxicam, ¿cuánto será? Seguro 15 miligramos, más Pridinol, ¿cuánto? 4 miligramos, que es el más potente. Y así vas a encontrar muchísimo. Mirá, Naprux, tenés naproxeno, y que utiliza como relajante el carisoprodol. Y así todo el tiempo están apareciendo nuevas presentaciones. ¿Por qué? Porque a los laboratorios les conviene crear nuevas presentaciones para construir y ganar mejores segmentos de mercado. ¿Sí? Bueno, vos me dirás, pero eventualmente lo más importante acá es el antiinflamatorio. Sí, es el antiinflamatorio. Bueno, otra cosa de sabiduría farmacéutica. Vos vas a estar en tu farmacia haciendo guardia un viernes, un sábado, un domingo. Va a venir un señor que le agarró un ataque de una lumbalgia, dolor en la espalda, y el señor no se puede ni levantar. Hasta a mí me pasó una vez al levantar, quise levantar una mesita ratona, hice mala fuerza y no te podés levantar, te duele muchísimo, lumbalgia. El paciente le agarró esto un sábado cuando quiso mover un secarropa, no se pudo levantar, más o menos se quedó acostado y viene la señora o viene el señor apoyado en un escurridor a pedirle algún medicamento. Bueno, vos estarías tentado a decir, no, el señor, esto lo tiene que ver un dermatólogo, pero puede ser que sea viernes o puede ser que el señor vaya al dermatólogo. ¿Y qué va a hacer el dermatólogo? Le va a dar exactamente la misma medicación y le va a mandar a hacer una resonancia magnética de columna. Pero la medicación va a ser exactamente la misma. Entonces,
el paciente directamente ya prefiere ir a la farmacia. Déjame que te muestre, déjame que te explique por qué puede aparecer esas lumbalgias que el paciente queda doblado sobre sí. Puede aparecer por 3 causas. La causa más frecuente es una causa muscular. El paciente quiso levantar un secarropas, hizo fuerza con la espalda, no con la rodilla y la cadera. Entonces hizo una pequeña distensión de la fascia muscular de los músculos lumbares. Agarrá tu mano, ponete a tocar la cintura atrás y vas a encontrar, digamos, 2 masas musculares grandes. Esos son los lumbares. Si sos flaquito es más fácil. De mi edad ya tenemos grasa, pero vas a encontrar unos músculos que se llaman lumbares. El lumbar teóricamente tiene que tener tono, ejercer fuerza, pero tiene que distenderse poco. Él es el que hace que vos estés sentado derecho y que estés derecho al caminar también. Pero mucha gente levanta mal un peso y estira los lumbares y ahí vas a tener pequeñas desgarros musculares o de la fascia o de los ligamentos del músculo y aparece el dolor. ¿Sí? ¿Quién tiene estos dolores? Y te viene una mamá, me duele demasiado la cintura. ¿Y por qué? Y porque tiene los chicos todo el tiempo alzados, hace mala fuerza al levantar, o viene un señor, apenas me puedo levantar, me duele porque levanté una garrafa. Bueno, esas suelen ser pequeñas desgarros en la fascia muscular de los lumbares. Segundo motivo, el síndrome piramidal. El síndrome piramidal es un poco más raro y está causado por la anatomía de la cadera. Nosotros vamos a tener un músculo que se llama piramidal y otro músculo que se llama glúteo interno. No es la nalga, es el glúteo, es el glúteo interno, ¿sí? Y entre los dos va a pasar el nervio ciático. El nervio ciático. Puede ser que se haga un movimiento mal, entonces se produzca un espasmo del músculo piramidal y oprima el nervio ciático en este punto. El resultado que vas a tener es que vas a tener un dolor sobre todo el nervio ciático. Y te muestro cuál es el dolor que aparece en el nervio ciático. Es el dolor de la cara posterior de la pierna. De la pierna. ¿Sí? Bueno, el paciente va a percibir, además del dolor en la cintura, ese dolor en la cara posterior de la pierna. ¿Sí? En la anterior no, el ciático sobre todo inerva la región posterior. Y después lo que vos te sonó alguna vez, hernia, ¿sí? Hernia de disco. Bueno, la hernia de disco no es tan frecuente tampoco, sino que vos, fíjate por este dibujito que tengo acá, dame que te muestre, una flecha para indicar, acá vamos a ver. Esta flecha que está acá. Bueno, mira, esto que yo tengo acá es una vértebra. Las vértebras tienen un cuerpo óseo, un hueso, digamos, y se contactan entre sí a través de esa superficie, que vendría a ser una superficie perpendicular al eje de la columna. Pero las vértebras no pueden chocar entre sí y tienen un anillo que es esponjoso en el medio de la vértebra y ese anillo esponjoso actúa dándole elasticidad y de alguna forma resistencia a la flexión
a toda la columna. Ese anillo que se llama disco vertebral, tiene un tejido conectivo denso alrededor, y un material elástico y más blando en el interior. Eso hace que sea elástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace que vos puedas amortiguar el peso que sea tangencial a la columna. Por ejemplo, vos podés saltar y el peso de la cabeza no repercute en la columna. ¿Sí? También ayudan a esto los pies y todo eso. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre en algunos casos? El borde fibroso del disco, las paredes fibrosas del disco ceden, y ¿qué es lo que pasa? Va a salir, va a deformarse y se deforma básicamente como una llanta de bicicleta vieja o una pelota vieja, y lo que puede hacer es oprimir las salidas de los nervios vertebrales que forman el plexo lumbar. El plexo lumbar y el plexo sacro tienen un nervio terminal que vos sabés cómo se llama, nervio ciático. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si oprimimos el nervio ciático, alguna de las salidas, básicamente por una hernia discal, se oprime toda la parte inervada del nervio ciático y siempre va a doler la cara posterior de la pierna y la planta del pie. Pero además el paciente no va a poder enderezarse, le va a doler por el efecto local de la compresión radicular. Bien, ¿qué es lo que pasa? Todos estos mecanismos convergen en un paciente que no se puede levantar y que le duele muchísimo. Y ese dolor está referido o continúa hacia la cara posterior de la pierna y la planta del pie. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento para tratar de desinflamar ese nervio ciático o esa compresión de una raíz nerviosa? Lo mejor va a ser un cóctel de drogas, de medicamentos, que van a incluir una serie de drogas. Y te muestro cuál. Primero, un antiinflamatorio no esteroide, de los que estamos estudiando acá. Segundo, va a incluir un corticoide. Los corticoides son antiinflamatorios esteroides. Y vamos a hablar en las teorías de ello. O sea, que ahora incluimos un antiinflamatorio esteroide y un no esteroide. Vamos a incluir también la vitamina B1, B6 y B12. Y vos me preguntás por qué. Porque la vitamina B1, B6 y B12 precisamente reparan el daño a nivel nervioso. Reparan el daño a nivel nervioso. Y algunos laboratorios le suelen poner un biorelajante. ¿Para qué? Para que esa masa muscular que está cercana al nervio también se relaje. Y así es que vos vas a tener pacientes que vienen así en la farmacia y vos siempre te vas a orientar a estas preparaciones de tipo inyectable, porque al paciente le duele tanto que quiere ya inyección. Estas inyecciones en general vos las podés dar por vía intravenosa, pero casi siempre se van a dar por vía intramuscular, así que directamente la podés poner en el músculo, una inyección común intramuscular. Y te muestro algunas presentaciones. Mirá, Oxab12, vos sabés que es carísimo el Oxab12, pero porque es un cóctel de medicamentos. ¿Querés otro? Tenés acá Flexicamin B12. En este ejemplo te lo doy como comprimido, dice ahí comprimido, pero el Flexicamin B12 también viene en forma inyectable.
Bueno, y después tenés una forma más cara, un producto más barato que vendría a ser el genérico de estas presentaciones, que es el Panclo B12. ¿Y qué tiene? Diclofenac, dexametasona y vitamina B12. ¿Cómo es el plan para este tratamiento? Bueno, el tratamiento suele ser una inyección cada 8 o cada 12 horas. Una inyección cada 8 y cada 12 horas. El paciente no toma nada por vía oral. ¿Por qué? Porque todas las drogas antiinflamatorias las estás entregando por vía inyectable. Seguramente mejora al otro día. Seguramente mejora al otro día. Entonces, ahí podés pasar a la vía oral. Vía oral de que meloxicam, por ejemplo, naproxeno seguro, ibuprofeno seguro o también diclofenac seguro, cualquiera de ellos. Inclusive también puede ser novalgina o podés seguir con una novalgina ampolla. O bien podés hacer un tratamiento, si no se mejoró, después de las 3 inyecciones, repetís un segundo día, porque los laboratorios en general te van a tener de 3 o de 6 ampollas, ¿sí? Y ahí el paciente pasa a la vía oral. ¿Con qué? Con cualquiera de los que te dije. Y si el paciente fuese a un traumatólogo, el traumatólogo le va a dar exactamente lo mismo, solamente que le va a pedir una resonancia o una tomografía de columna. Sobre todo le va a pedir una resonancia. Así que el tratamiento es exactamente el mismo. Obviamente, para hernias grandes, hernias que aparecen todo el tiempo, que el paciente no mejora, el paciente, independientemente de lo que charle en la farmacia, va a ir al traumatólogo, el traumatólogo va a evaluar al paciente y en algunos casos se opera y se hace lo que se denomina artrodesis, que es unir, separar las vértebras y unirlas con tornillos o con placas, ¿sí? Pero como ya te digo, en la parte aguda del tratamiento siempre van a utilizar la misma preparación. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Bueno, ahora vamos a la otra droga especial. La droga especial que se llama paracetamol. ¿Por qué te digo una droga especial? Esta droga se va de las clasificaciones porque esta droga parece alterar a la ciclooxigenasa, pero no inhibe a la ciclooxigenasa, sino que inhibe unas reacciones oxidativas sobre el ácido araquidónico. Inhibe unas reacciones oxidativas sobre el ácido araquidónico. Entonces vas a tener un concepto en particular. El concepto en particular que vamos a tener para el paracetamol va a ser, para que saque para escribir, a diferencia de los AINES, a diferencia de los AINES, no tiene efecto no tiene efecto de irritación gástrica, por lo que no puede dar lugar a úlceras o hemorragia digestiva. ¿Sí? Esta droga, en primer lugar, no parece inhibir el mismo sitio de acción
de la ciclooxigenasa, sino que parece alterar reacciones de cofactores oxidativos del ácido arácnido. ¿Sí? Entonces, él no es ácido. Acá rompí la regla de toda la familia que vimos anteriormente. Él no es ácido. ¿Sí? El paracetamol no es ácido. Y al no bloquear la ciclooxigenasa 1, jamás tendría irritación gástrica y no produciría hemorragia digestiva. Entonces acá tenés un primer gran concepto. Viste que cuando hay dengue, ahora en nuestra provincia todo el tiempo tenemos dengue, el tratamiento principal es con paracetamol. ¿Por qué? Porque la forma más complicada del dengue, ¿cuál es? El dengue hemorrágico. ¿Y por qué recomendamos el paracetamol? Porque el paracetamol no tiene capacidad de irritar el estómago y al irritar el estómago no vamos a tener capacidad de generar hemorragia digestiva. Aquí en este comentario ya sabés por qué para el dengue el principal antiinflamatorio es el paracetamol. Bien, en otros casos vas a escuchar que el paracetamol es hepatotóxico. Sí, te voy a explicar, sí, tiene cierta característica hepatotóxica por las reacciones de metabolismo que nosotros estudiamos en la unidad 3. Pero voy a volver más adelante a eso. ¿Qué características va a tener el paracetamol? El paracetamol va a tener como característica que es una droga con muy pocos efectos adversos. No produce irritación gástrica, no produce hemorragia, no altera la inhibición bacteriana como lo hace el ácido acetilsalicílico. Y por eso lo vamos a utilizar como antipirético en los niños, en las criaturas. Acordate que cuando el chico es lactante se le da paracetamol en gotas, ¿sí? Paracetamol en gotas. Y como parece tener un mecanismo de acción diferente a los otros analgésicos, y te estoy hablando de los arilacéticos, ketorolac, diclofenac, y de los arilpropiónicos, naproxeno, ketoprofeno, ibuprofeno, parece ser racional asociar el paracetamol con otro antiinflamatorio. ¿Para qué? Para tener un doble mecanismo analgésico. Doble mecanismo analgésico. Bueno, es una droga muy noble. Vamos a hablar en la próxima de su toxicidad. Vamos a utilizarlo como antipirético, también como analgésico, pero tiene un menor efecto antiinflamatorio. Menor efecto antiinflamatorio. Acordate que en la propaganda de Tafirol, donde sale, se dice que sirve para todo. Bueno, es un poco igual que el resto de los antiinflamatorios, pero nos quita la preocupación de la irritación gástrica. Y sobre todo es analgésico y antipirético con un menor efecto antiinflamatorio. Bueno, acá tenés el famoso Tafirol de 1 gramo. ¿Cada cuánto se toma? ¿Cada 4 o cada 6 horas? ¿Sí? Acá tenés el Tafirol de 500, paracetamol de 500. Cada 4 o cada 6 horas. El paracetamol de 1 gramo sería cada 8 o cada 12 horas. Y después tenés el paracetamol en gotas para la criatura lactante. 1 gota por kilogramo. Vos mismo vas a aprender a recomendar esto en la atención farmacéutica aplicada en el de abajo. Bueno, y acá tenés
tipos de paracetamol. Casi todos los laboratorios tienen un paracetamol, ya sea de venta libre o como venta ética. ¿Sí? Bueno, te presento al paracetamol. Acá tenemos la estructura del paracetamol. El paracetamol no tiene el grupo carboxílico. Rompió con la estructura que habíamos estudiado en la clase de hoy. Y ni siquiera es ácido, es una droga básica. Es una droga básica. Como vos ves, tenemos esta estructura que está acá, y esta estructura va a tener un metabolismo complejo que hay que considerar y que hay que hablar. Bien, el primer concepto del metabolismo sería una reacción de hidrólisis. Perfecto, hidrolizamos este grupo acético que se va, pero acá nos queda un grupo amino y un grupo oxidilo en para. Y acá estamos en presencia de metabolismos de fase 1 oxidativos de grupos aromáticos, en donde vos ves que podemos llegar a tener formas electrofílicas o de radicales libres. ¿Por qué? Por la cinética de la reacción de metabolismo. Permitime que te recuerde, la cinética de reacción de metabolismo siempre era la formación de un epóxido. Entonces vas a formar un epóxido acá, ¿sí? En una primera fase del metabolismo vas a formar un epóxido acá, y en la segunda fase del metabolismo vas a tener una hidrólisis, ¿sí? Y la hidrólisis en la mayoría de los casos era para hidroxilación, entonces el epóxido iba a abrirse en su forma para. Pero ahora la forma para ya tiene otro oxidilo, por lo cual podemos llegar a tener orientaciones, por ejemplo, que esto se oxide, que nos forme un grupo ceto, ¿sí? Un grupo ceto, borremos este hidróxido que está acá, borrarlo de acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que vas a tener acá? Vas a tener una forma rica en electrones, ya sea en la posición meta, ¿sí? En la posición meta. Y esta reacción, este electrófilo o este radical libre que podés tener, lo que va a tratar es de unirse en un enlace covalente con algún grupo electrofílico. Y el cuerpo está lleno de estructuras nucleofílicas, unirse a un nucleófilo. Y va a estar lleno de estructuras nucleofílicas que van a ser capaces de generar enlaces covalentes con estos metabolitos tóxicos. Pueden ser moléculas de ADN. ¿Sabes cuál es el par de las bases con mayor característica nucleofílica? Suelen ser las guaninas, o también puede unirse a cualquier otra proteína y actuar como mutágeno. ¿Esto qué significa? Que sería tóxico. ¿Dónde ocurren estas reacciones? Estas reacciones oxidativas, ¿te acordás que ocurrían a nivel microsomal, sobre todo en el hígado? Por eso vas a recordar el concepto de que el paracetamol es en teoría hepatotóxico. Sí, señor, es cierto. Pero acá te quiero recordar algo y lo voy a anotar acá. Y te puedo mandar a que vos leas en el apunte de la unidad 3, de la teoría 3, recordándote que yo escribo todas las teorías. Yo te puedo mandar a que vos busques el concepto de que existe una reacción de metabolización para electrófilos y radicales libres, ¿sí? Y esta reacción
era una reacción de fase 2, ¿sí? Que se llamaba conjugación con glutatión, a través de una enzima denominada glutatión deanferasa. La enzima hola, sí, no, me caí. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Bueno, me caí. Bueno, la reacción se llama conjugación con glutatión teanferasa. Pero acá había un problema que el sistema, el sistema de conjugación con glutatión era saturable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo utilizaba una cantidad muy excesiva de droga, él saturaba el sistema de conjugación con glutatión y a altas dosis vas a tener sí toxicidad. Yo me acuerdo que habrás escuchado alguna vez unos WhatsApp en donde un médico paraguayo, creo que hablaba del dengue, no del COVID, del dengue, y decía que el paracetamol destruía el hígado y hacía un puré en el hígado. ¿Alguno escuchó alguna vez eso? Hola, hola, hola. ¿Escuchaste eso alguna vez? Bueno, entonces, vamos a encontrar que las dosis tóxicas de paracetamol aparecen para dosis 10 veces más grandes, ¿sí? Por ejemplo, te agarzo una caja de paracetamol, pero no con las dosis normales que se usan. Y a las dosis normales que se usan, no vamos a tener efectos adversos. En farmacología vamos a volver a hablar del tema. ¿Y qué te puedo decir del paracetamol? Algo que habíamos visto cuando habíamos hablado de drogas del aparato vegetativo. ¿Qué mejor que incluir este antiinflamatorio que no tiene efectos adversos en tratamientos para la gripe, en el famoso medicamento antigripal? Entonces, mira lo que vas a vender en farmacia. Vas a vender asociaciones de antialérgicos con paracetamol. Y mira, tenés el Taxin Plus, paracetamol, fenilefrina. ¿Te acordás lo que era una fenilefrina? Era una propanolamina muy polar, entonces básicamente era un adrenérgico de acción indirecta. Iba a producir contracción de los capilares a nivel de las mucosas, con lo cual
disminuiría la secreción y la descongestión nasal. La guaifenesina es un antitusivo. Mirá, acá querés otro, tafirol descongestivo, paracetamol, fenilefrina, butetamato, otro antitusivo y cafeína. ¿Y qué tenés acá? Paracetamol grip, paracetamol, bromexina, que es un antitusivo, pseudoefedrina. ¿Qué es pseudoefedrina? La forma levo de la efedrina, que vos te acordás que tenía, que se unía, era un agonista directo pero débil de los receptores alfa. ¿Y qué tenés loratadina? ¿Qué es loratadina? Un antihistamínico, ¿sí? Entonces, fíjate, en la farmacia lo que estás viendo es que te forman antigripales con asociaciones de drogas, ¿sí? Bueno, el paracetamol va a ser una droga importante. Y acá viene lo que yo te decía hoy. Yo te decía que nunca vas a encontrar una presentación de ibuprofeno y diclofenac. La asociación no la vas a encontrar porque son drogas que tienen el mismo mecanismo de acción. Pero yo te dije algo, yo te dije que el paracetamol parecía tener un sitio diferente de acción que en la ciclooxigenasa. Entonces sí se vuelve racional asociar algún antiinflamatorio común con el paracetamol. Y acá tenés un ejemplo, Rodinat, mirá, diclofenac, antiinflamatorio, analgésico y antifebril, asociado con paracetamol, analgésico, antiinflamatorio y antifebril. ¿Cuál es el criterio de esta asociación? Que estás utilizando dosis más bajas de los dos antiinflamatorios, ¿sí? Para tener un efecto que se sume. Pero vos me podrías decir, pero tranquilamente compro un diclofenac genérico y tomo con un paracetamol común genérico. Sí, señor, exactamente. Vas a tener básicamente el mismo efecto. Acá te muestro otro. Mirá, Duomax, ibuprofeno más paracetamol. Jamás ibuprofeno más diclofenac, pero sí ibuprofeno más paracetamol. Y acá tenés otro concepto. El tramadol va a ser un analgésico que deriva de la simplificación de la morfina, no tanto, está en el medio entre analgésicos opioides y los AINE. Y acá lo tenés asociado a paracetamol. ¿Sí? Y acá tenés otro antigripal, paracetamol más fenilefrina, ¿sí? Y bueno, acá tenés la vieja nimesulida, hoy ya no existen presentaciones, presentaciones de esta droga que era muy buena y con muy pocos efectos adversos, pero ya no hay en Argentina. Bueno, ahora yo te decía, ¿por qué el ibuprofeno y el diclofenac eran las drogas más importantes que vas a ver en tu farmacia como antiinflamatorio? Porque había muchísimas. Acordate la relación estructura-actividad tan elemental que habíamos encontrado. Porque yo te decía que muchas drogas tenían diferente capacidad para generar hemorragias digestivas. Mira este cuadro que te muestro acá. Riesgo de complicaciones gastrointestinales serias utilizando ibuprofeno como referencia. ¿Qué quiere decir? Que el ibuprofeno es el que te da menos riesgo para hemorragia digestiva. Mira, el ibuprofeno sería riesgo 1. Cuando ves el fenoprofeno, te da un 60% más de riesgo para tener irritación gástrica. La aspirina, lo mismo. El diclofenac, un 80%. Pero fíjate el resto. Sulindac, diflunisal y piroxicam. El piroxicam tenés casi 400% de tener mayor riesgo de irritación gástrica. El ketoprofeno, 420%. Por eso ni siquiera hay presentaciones comerciales. Y
así tenés la tolmetina, la indometacina, ¿sí? Y dentro de los de acción prolongada vas a tener al naproxeno con el de menor riesgo. Por eso, la inmensa mayoría de los antiinflamatorios que vas a tener, ya sea jarabe para niños, inyecciones, ya sea pastillas, van a ser ibuprofeno, diclofenac, naproxeno y el que yo te decía hoy, meloxicam. ¿Y cuál es la causa? Que hayan desaparecido toda esta lista que te digo acá, porque en riesgo relativo para efectos adversos gastrointestinales, todos tienen mayor riesgo para el mismo efecto antiinflamatorio. ¿Me acompañan con esto? ¿Están de acuerdo? Hola. Hola, profe. Bueno, Le hago una pregunta. Vamos ahora a la última clasificación de los antiinflamatorios no esteroides. La clase 4. La clase 4 son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 y se les llama COXIB, ¿sí? El COXIB se unen selectivamente a la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 era básicamente una ciclooxigenasa que aparecía en forma inducida en estado inflamatorio, en enfermedades inflamatorias, en la artrosis, en la artritis. Entonces, no va a afectar a la ciclooxigenasa 1, que forma parte, por ejemplo, de la mucosa gástrica. Y lo que vas a tener es que esta familia de drogas no van a tener complicaciones secundarias como pueden ser gastritis o úlcera. Sin embargo, van a tener los mismos efectos antiinflamatorios, antipiréticos y analgésicos de todas las clases anteriores. ¿Sí? Los inhibidores de la ciclooxigenasa tienen menos impacto en la agregación plaquetaria porque sobre todo, quien inhibía la agregación plaquetaria eran las prostaglandinas formadas a partir de la ciclooxigenasa 1, ¿sí? Y la principal droga antiagregante plaquetaria es la aspirina, ¿sí? Bueno, te presento ahora a los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. Los inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2 van a tener una estructura diferente. Ahora van a tener tres grupos aromáticos capaces de generar interacciones con la ciclooxigenasa. Existen muy pocas drogas, el celecoxib, el heterocoxib y el parecoxib, sobre todo porque son drogas que han demostrado tener algún tipo de toxicidad. Y hoy en día tenemos actualmente solamente el celecoxib y el etoricoxib en el uso diario. ¿Para qué tipo de enfermedades se utilizarían el celecoxib y el etoricoxib? Lo utilizaríamos para artrosis, artritis reumática, ¿sí? Porque tendríamos un antiinflamatorio que el paciente puede utilizar en forma crónica durante mucho tiempo sin riesgo de la irritación gástrica. El único problema que tiene este tipo de medicamentos es que van a ser de un costo superior, va a tener un costo superior a los antiinflamatorios.
hola, ¿me siguen? Sí, profe. Bueno, fíjense ahora la estructura que va a tener este tipo de antiinflamatorio. Vas a tener un grupo relativamente ácido, como puede ser este grupo sulfonamido. ¿Te acordás que el grupo sulfonamido era relativamente ácido? Sí, pero ahora, fíjate, vas a tener un tercer grupo, aromático, ¿sí? En un ángulo cercano a los 60 grados. Ya no es puramente un 7, sino que vamos a tener 3 grupos aromáticos en un ángulo de 70 grados. ¿Por qué? Porque la ciclooxigenasa tipo 2 tiene un segundo bolsillo con la capacidad de unir un grupo aromático. La ciclooxigenasa 1 no la tiene, entonces estas drogas no afectan a la ciclooxigenasa tipo 1. Sin embargo, ¿por qué existen los otros antiinflamatorios? Bueno, por la diferencia de precio. Mira, te digo las dos drogas Coxib. Vamos a tener el Celecoxib, 200 miligramos, y el Arcoxia, 120 miligramos. La toma puede ser 1 por día o 2 veces por día. Pero, ¿por qué siguen existiendo? Volvamos a preguntar, desde el punto de vista farmacéutico. Ahora voy a dejar de compartir. Bueno, ahora te voy a compartir esto. A jugar con el... para que... Ahí está. Bueno, vengamos acá a Google. No, vamos a Alfabeta. Están viendo esto, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer un tratamiento con naproxeno. Un señor tiene artrosis. Vamos a darle naproxeno. Perdón, me equivoqué. Vamos a precio de medicamento. Venite para acá. Naproxeno. Naproxeno. El señor tiene artrosis, entonces seguro va a tomar un naproxeno cada 24 horas. Naprontal 24.
Mira, tenés 2.471 pesos de tratamiento mensual, uno por día, ¿sí? Comprimidos por 30, el mes te sale 2.471. Busquemos Arcoxia. No, acá. Arcoxia. Arcoxia. Si querés utilizar 90 miligramos comprimido recubierto por 28, 3.676. Por eso siguen existiendo los óteos antiinflamatorios no Celecoxib, porque básicamente cuestan casi la mitad. Acá tenés un tratamiento mensual completo a dosis altas para un Coxib y para el naproxeno, ¿sí? Entonces, una persona que tenga que tomar todos los días para el tratamiento de la artrosis, fíjate la diferencia de costo. Y si querés compararlo con Celebrex, a ver, Celebrex, 200 miligramos por 20 y ya te diría que está hasta barato 200 miligramos. Te cuesta más o menos 3.000 pesos. Pero si lo querés comparar con diclofenac, ¿sí? Agarrás cualquier diclofenac de Hiperfarma, 75 miligramos comprimidos por 15, 578. Y si haces un tratamiento de 2 dosis por día, esos básicamente te va a salir 1.800, 1.900 pesos para el tratamiento para el tratamiento. De ahí viene el concepto de que cuando aparecieron los Coxib, no hicieron desaparecer del todo a los antiinflamatorios. Y de hecho los antiinflamatorios, por el costo que tienen, mirá acá tenés 75 miligramos comprimidos por 30, 909 pesos. Siguen existiendo y van a seguir existiendo, ¿sí? Bueno, otro que te quería mostrar, el que a mí me gusta utilizar y a mí me gusta recomendar, es el Meloxicam. ¿Por qué? Porque el Meloxicam es un poco más barato que los Coxib y al estar en la clase T de antiinflamatorio van a tener menos irritación gástrica. Y además es una sola toma por día. Entonces, mira, acá tenemos un Meloxicam por 1.580 pesos, un tratamiento mensual completo. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Miren que Profe, esto es una más de pregunta. farmacéutico que de médico, así que ustedes tienen que dominar este tema. Profe, Sí, yo trabajé en una farmacia donde el farmacéutico recomendaba por ahí para los clientes barra pacientes comunes que iban a comprar diclofenac y esas cosas, básicamente, que le vendamos con omeprazol de 20 miligramos para el efecto secundario del... claro, precisamente. Eso yo lo quería dejar para el año que viene, cuando hablamos en farmacología, porque esto no es exactamente farmacología. ¿Qué están viendo ustedes ahora? Ahora te quiero mostrar otra cosa. Esto no es farmacología, por eso no quería mostrarte esto. La eficacia de los AINES con los COX-2, con los COX-6, ¿son iguales? Y sí, se ha demostrado que la eficacia son iguales, ¿no? Entonces, eso yo lo puse en farmacología. Sí, tiene razón el colega. Para los pacientes ancianos que estén sometidos al uso de antiinflamatorios AINE de clase 2, que son los máximos, una buena combinación es asociarlo con el omeprazol.
tiene razón. Sí, señor. AINE más omeprazol, o bien meloxicam, o bien celecoxib o etoricoxib. Sí, es correcto, es correcto. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, hola. Yo no, profe. Bueno, nos despedimos y nos vemos el lunes. Ya voy a ir cargando estos apuntes, pero creería que ya están cargados en nuestra aula virtual. Voy a buscarles de algún libro la parte de antiinflamatorio para que lo lean. Probablemente el de Barcelona. Nos despedimos y nos vemos el lunes, pero siempre recuerden, de todas maneras, ustedes tienen el apunte de la cátedra. Chau, chau. Chao.